Bienvenidos nuevamente a la luz de la palabra oficial. Soy el pastor Ángel Navas. Si todavía no te has suscrito a este canal, solamente oprima la palabra suscríbete y oprime la campanita de notificaciones y compártelo con tus amigos y familiares para que reciban los estudios bíblicos y sea edificado con la palabra del Señor. En el capítulo anterior vimos el desenlace grave y el incidente en que los jóvenes fueron arrojados en el horno ardiendo de fuego. Estos fueron preservados con vida y disfrutaron al mismo tiempo de la compañía de un cuarto hombre que identificamos como nuestro Señor Jesucristo. Nabucodonosor tuvo que reconocer la omnipotencia de nuestro Señor y del poder de liberarlos a estos jóvenes aún de las llamas del fuego, y admitir de que el Dios de ellos era superior al suyo. En el capítulo 4 leeremos su testimonio personal, aunque esto lo llevaría a pasar un proceso de juicio duro. Hoy, a la luz de la palabra, Daniel capítulo 4, la locura de Nabucodonosor. Dios te bendiga. En el capítulo 4 del libro de Daniel encontramos a Nabucodonosor enviando un mensaje de paz a todos los pueblos y naciones y lenguas de su reino. En el versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nabucodonosor no estaba hablando de la paz entre las naciones, porque él ya había obtenido esa paz lograda por medio de su fortaleza militar. Estaba hablando de la paz del corazón que experimenta un pecador cuando sabe que ha sido aceptado por Dios. Es muy importante entender que esa paz solo puede ser experimentada por el corazón humano cuando éste reconoce que hay un Dios verdadero. Y la obtendremos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que la logró por medio de su sangre derramada en la cruz. Daniel, al escribir este capítulo, oye a Nabucodonosor hablar en la primera persona del singular. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciendo en mi palacio, y vi un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza empezaron a turbarse. Una vez más los sabios fueron llamados nuevamente para interpretar el sueño, pero no pudieron dar la interpretación de este sueño. Era Dios el que había causado estos sueños y solo Dios puede revelar la interpretación de esos sueños. Finalmente Daniel fue convocado. La escritura dice en Daniel 4, versículos 7 al 8, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y le dijeron el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Todos sabemos que el Espíritu que moraba en Daniel es el Espíritu Santo. Nabucodonosor había emprendido que Daniel era un hombre lleno del Espíritu y que Dios le revelaba las interpretaciones de los sueños. Para poder entender el estudio de este capítulo es necesario definir el simbolismo que Daniel usa para describir la visión de Nabucodonosor. Daniel usa palabras y frases de un significado simbólico importante, como el árbol. Como lo veremos en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Este es el sueño del árbol, simboliza el reinado de Nabucodonosor de Babilonia. También un árbol en la Biblia ejemplifica la vida del hombre que crece en el tallo, se desarrolla en el follaje y se contempla en su fruto, pero su existencia tiene límites. Una vez más, en este capítulo es un ejemplo notable cómo Dios habla a veces a los hombres en visiones y sueños. Es muy importante recalcar a través de la escritura que cuando recibimos un sueño necesitamos pedirle la interpretación a Dios, para que ese mensaje a nuestra vida no tenga un error. El relato del sueño sigue así, de esta manera: crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto era abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían en la sombra de las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda la carne.
Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad ese árbol y cortar sus ramas, quitar el follaje y dispersar su fruto, y váyanse las bestias que están debajo de él y las aves que están en sus ramas. Mas la copa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Entre la hierba del campo será mojada, con el rocío del cielo y con las bestias será su parte entre las hierbas de la tierra. Su corazón de hombre sería cambiado y le sería dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Esto es muy importante entender porque el juicio de Dios vendría por 7 años. Estos versículos contienen la esencia del sueño de Nabucodonosor, que está centrado en un árbol que creció hasta alcanzar el cielo y se extendió lo suficiente como para llenar toda la tierra. Ahora, un árbol en la escritura puede representarse de varias maneras. Puede representar, por ejemplo, a un hombre. En el libro de los Salmos, capítulo 1, dice de la siguiente manera: será como un árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol también puede representar a una nación, como podemos verlo en el libro de Ezequiel, capítulo 31. Incluso Israel es representado también como un árbol de olivo. Nabucodonosor estaba acostumbrado a juzgar y a enviar a la muerte sin vacilar a personas aún por delitos menores, pero él ignoraba que había sido juzgado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hubo un abogado para defenderlo de las atrocidades que había cometido. No había expertos que justificaran su orgullo y su soberbia. No había nadie en la corte celestial que lo excusara por su pecado de creerse grande en medio de todos los hombres y de adorar a esos ídolos diabólicos a los cuales le llamaba sus dioses. La clave del capítulo se encuentra en el versículo 17 y es muy importante que nosotros toquemos este punto. Número 1, que el Altísimo es el que gobierna en el reino de los hombres. Si usted piensa que Dios ha abdicado y se ha retirado, está equivocado. Dios es el que gobierna todas nuestras vidas. Número 2, Dios es el que quita y pone reyes. Se refiere en este momento al reino. A veces pensamos que somos nosotros los hombres que llevamos a alguien al poder, pero es Dios quien dispone esos reinos según su voluntad. Al terminar su relato, Daniel quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. En el versículo 19 dice de la siguiente manera: Daniel entendió que el mensaje que tenía que dar al rey era de juicio, lo que lo dejó estupefacto. Al notar el rey el cambio del semblante de Daniel, le suplica que le dé a conocer pronto la interpretación del sueño, lo que cumple Daniel. El problema de Nabucodonosor era que su corazón se había llenado de orgullo y arrogancia. Una de las causas principales de la caída del hombre, incluso la caída del mismo Lucifer, fue el orgullo y la arrogancia. Es muy importante entender que toda la gloria es para nuestro Dios Todopoderoso. Daniel empieza revelándole el sueño en el versículo 20, donde dice: el árbol que viste, oh rey, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, tú eres, rey, ese árbol. Nabucodonosor se había hecho grande y fuerte, pero se le había olvidado un detalle tan importante, que fue Dios quien lo engrandeció. En el versículo 25, Nabucodonosor sería echado de entre los hombres, y con las bestias del campo sería su morada, y con la hierba del campo te apacentarían como los bueyes. Y con el rocío del cielo sería bañado, y 7 tiempos pasaría sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio y reino entre los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Hermano amigo, antes de que venga un juicio de Dios, siempre Dios traerá la palabra a la humanidad y a su pueblo. La escritura dice que después de 12 meses descendió sobre él el juicio indicado en el sueño. Como siempre, nosotros como hombres se nos olvida la palabra de Dios. Por eso es que Dios usa la ley de repetición, que es la cualidad del Espíritu Santo que nos recuerda la palabra de Dios. Nabucodonosor tuvo un trastorno mental que lo transformó en una fiera. Sufrió la humillación más vergonzosa de su vida al ser destronado por su egoísmo y jactancia, y perdió todo su imperio.
Nabucodonosor, después de 7 años de experiencia desagradable, la escritura nos dice que Nabucodonosor alzó los ojos a los cielos, aleluya, y bendijo al Dios Altísimo, y fue restituido su reino y su majestad, esplendor y todo lo que le fue dado. Esto es una gran prueba de que Dios ensalza a su debido tiempo a todo aquel que se humilla. La epístola de Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Hay un secreto cuando el hombre se humilla delante de Dios. El árbol se cortó, Babilonia se destruyó, pero las raíces que estaban en la tierra brotaron. Significa que no todas las naciones gentiles serán destruidas por los juicios que descenderá sobre ellas en el tiempo del fin. La destrucción de muchas naciones será causada por su propia apostasía. Muchas naciones gentiles serán preservadas y se unirán a la teocracia que vendrá de Israel y continuarán existiendo durante el reino milenial de Cristo sobre toda la tierra. Para concluir, Dios advirtió a Nabucodonosor que se volviera al Señor, pero Nabucodonosor se llenó de orgullo, por lo cual sufrió el juicio de Dios. Mas sin embargo, elevó los ojos al cielo y recobró el juicio. Entonces alabó al Altísimo, aleluya, y glorificó al que vive por los siglos de los siglos. Es muy importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos mansos y humildes para que la gracia de Dios sea con nosotros hasta el fin. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte y compartirlo con tu iglesia, con tus amigos y hermanos, familiares, para que la palabra de Dios siga fluyendo en todos lados. Hasta aquí, ¿verdad? El Señor me ha ayudado. Dios te bendiga. Te espero en Daniel capítulo 5. Bendiciones.